Hola, continuamos con el tercer video de este módulo de gestión de apoyos extraordinarios del diplomado de alta dirección. Vimos en el primer video la importancia de la gestión de apoyos extraordinarios, también las diferentes fuentes de apoyos extraordinarios disponibles para municipios, que son fondos municipalistas, programas del gobierno federal y estatal, cooperación internacional, alianza con la iniciativa privada, fundaciones y organismos especializados. Vimos también los requisitos para la gestión efectiva de recursos, liderazgo político, un diagnóstico financiero integral y un recurso humano técnico calificado. Posteriormente, en el segundo video, vimos los elementos que componen una plataforma de gestión efectiva de recursos y apoyos extraordinarios, en donde quedamos claros que hay que definir nuestras prioridades, dándole prioridad a lo importante y no a lo urgente. Hay que construir una cartera de proyectos. Esa cartera de proyectos hay que ordenarla de acuerdo a la metodología de la pirámide de prioridades, donde tenemos una base amplia de muchos pequeños proyectos de un monto limitado, una parte media de proyectos que requieren una inversión más amplia y una cúspide muy pequeña de proyectos, grandes proyectos, megaproyectos que requieren una gran inversión para llevarlos a cabo. También exploramos la posibilidad de crear una oficina municipal, no muy amplia, pero sí dedicada de tiempo completo a darle seguimiento a esta estrategia de gestión de recursos y que será el centro o el corazón de la plataforma de gestión de recursos. Y también un cuarto elemento, que era la posibilidad del municipio de contar con un representante en la Ciudad de México para realizar trámites, gestionar reuniones y encuentros, identificar oportunidades y realizar todo el trabajo de gestión y seguimiento de las solicitudes de gestión de recursos y de los procesos de trabajo que tenga el municipio. Esto en virtud del sistema centralizado en el que vivimos y en el que sabemos que muchas de las sedes de todas estas dependencias federales, organismos internacionales, organismos privados o de la sociedad civil tienen su sede en la Ciudad de México y que muchas de las grandes decisiones que impactan a los municipios se toman desde la Ciudad de México. Y la materia de este tercer video es compartir con ustedes los elementos que componen la estrategia para la gestión de apoyos y recursos extraordinarios. El primer elemento es una matriz del financiamiento. Este va a ser un tablero de control que debemos definir con los proyectos y que a su vez deben estar asociados con diferentes fuentes de financiamientos, o como digo yo coloquialmente, con diferentes posibles padrinos de esos proyectos. Lo vamos a ver más adelante, pero este tablero de control lo que nos permite es tener muy claro cuáles son esos proyectos que están ordenados de acuerdo a nuestras prioridades y cuáles son las diferentes alternativas de financiamiento que tenemos para cada uno de esos proyectos, y posteriormente nos permitirá darle seguimiento puntual al avance que tenemos con cada uno de ellos. Más adelante vamos a ver con más detenimiento esta metodología y el esquema de cómo ir armando una matriz de financiamiento. Un segundo elemento es la definición de una estrategia política, en la cual debemos de alinear las prioridades del municipio, que ya definimos, con las de los otros órdenes de gobierno, el gobierno estatal y el gobierno federal. Esta estrategia política debe de buscar un punto de común acuerdo o de común concordancia entre las prioridades de los tres órdenes de gobierno. En la medida en que haya una mayor alineación de esos intereses, será mucho más fácil gestionar fondos, programas o apoyos extraordinarios de los otros órdenes de gobierno. Y esto es muy sencillo, lo debemos hacer a partir del análisis de los planes de desarrollo. Por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y del Plan de Gobierno Municipal. Debemos de encontrar los puntos de concordancia que existen y cuáles son los temas prioritarios en los que va a decidir invertir el gobierno federal, cuáles son los temas prioritarios en los que va a decidir invertir
el gobierno estatal y cuáles son los proyectos que nosotros tenemos en nuestra cartera que se alinean o están en concordancia con esas prioridades. En la medida en que logramos alinear eso, será posible tener un proyecto municipal recibiendo financiamiento federal, estatal, con nuestra aportación propia desde el gobierno municipal, y será mucho más factible recibir financiamiento de organismos internacionales porque no solamente se tendrá el aval del municipio, sino del estado y la federación. Entonces, en la medida en que logremos hacer esa alineación y después definamos una estrategia política de vinculación con los tomadores de decisiones y con los actores responsables de esos recursos presupuestales, lograremos tener un resultado mucho más positivo y mucho más eficiente. Un tercer elemento es la estrategia de cabildeo y gestión. Debemos de definir acciones a realizar para concretar la asignación de apoyos. Específicamente tenemos que en un primer paso identificar quiénes son los tomadores de decisiones en las dependencias en las que vamos a ir a solicitar recursos o los organismos internacionales, en fin. Tenemos que tener muy claro quiénes son esos tomadores de decisiones. Segundos, debemos de concretar encuentros, reuniones de trabajo, en donde podamos tener un acercamiento con ellos, armar una reunión de trabajo efectiva en donde les presentemos nuestros proyectos, nuestra estrategia y en donde nosotros hayamos hecho el trabajo previo y quede muy claramente demostrado que hay una alineación de intereses, que hay una alineación de objetivos, en donde nos complementamos, y después tenemos que definir una estrategia para darle seguimiento, para estar muy al pendiente del proceso de trabajo, de los avances, hasta concretar la gestión de los recursos y posteriormente. Un cuarto elemento es la definición y concreción de alianzas estratégicas y gremiales. A esto me refiero a identificar posibles actores o instancias aliadas que permitan facilitar el trabajo de cabildeo y gestión. Si bien es importante que el gobierno municipal lidere esta estrategia, es mucho más factible que tenga resultados positivos cuando se haga acompañar de diferentes aliados en los proyectos que desea emprender y durante su estrategia de gestión. Algunos ejemplos. Si algún municipio de cualquier entidad federativa va solo a la gestión de recursos, disminuyen sus posibilidades. Pero si se hace acompañar de los municipios de su zona metropolitana o de su región y se presentan como un bloque en un esquema de colaboración conjunta en donde representan una mayor población, podrán tener mayores beneficios. Otro ejemplo, si se hacen acompañar de alguna asociación de municipios nacional o internacional con los que sean ustedes aliados y vayan a realizar ese proyecto y esa asociación acepta acompañarlos en el proyecto y sumarse al proyecto como una instancia garante, eso eleva la efectividad que ustedes puedan tener como gobierno municipal. O por ejemplo, si alguna institución educativa, una ONG de su municipio o a nivel nacional, una organización internacional los acompaña en la gestión de recursos, se suma a la estrategia que ustedes tienen, eso eleva mucho la efectividad para la gestión de recursos y eso les permitirá hacerse de mayores fuentes de recursos y sobre todo realizar muchos más proyectos en beneficio de su comunidad. Ahora en específico me quiero detener en compartirles la metodología de la matriz de financiamiento, que es sumamente indispensable como una herramienta para identificar las diferentes fuentes de financiamiento disponibles para cada proyecto de la cartera municipal o del banco de proyectos municipales. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a armar una hoja de Excel con 5 columnas. En la primera de nuestras columnas vamos a tener el nombre del proyecto. En la segunda vamos a tener una muy breve descripción de ese proyecto en función de que le permita ser muy claro a cualquier persona que quiera conocer ese proyecto. La tercera columna es el monto de inversión que solicitamos. Esta misma columna nos va a permitir
ver el monto de inversión que solicitamos inicialmente, y luego conforme vayamos desarrollando nuestra estrategia de gestión de recursos, nos permitirá ir viendo el avance de financiamiento que estamos consiguiendo en función de la meta del recurso total que estamos solicitando. Ahí vamos a poder ver el avance, si llevamos un 5, 10, 90, 95% de avance en la gestión de recursos del monto de inversión. La cuarta columna es la más importante. Son las fuentes de financiamiento o alternativas de financiamiento que vamos a tener. Yo les sugiero que cuando menos para cada proyecto municipal tengamos entre 3 y 5 fuentes de financiamiento alternativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un fondo municipal, un programa federal, alguna convocatoria internacional, un esquema de colaboración intermunicipal, una fundación en la temática específica que nos pueda ayudar, y alguna empresa de la iniciativa privada que esté interesada en hacer algún esquema de alianza público-privada. En esta columna de fuentes de financiamiento vamos a poner la información de la dependencia o del financiante, las fechas importantes de las convocatorias, en qué temática es, y vamos a tener muy claro definidos cuáles son todas las posibles ventanillas a las que vamos a poder ir como gestores para solicitar financiamiento para un proyecto específico. Entonces, por cada proyecto necesitamos entre 3 y 5 fuentes alternativas de recursos. Ya en la operación ustedes van a ver que de esas 3 o 5 dependencias, uno no va a querer, uno se va a cerrar la ventanilla, pero otro sí les va a pegar, el otro también se va a sumar, y entonces van a tener ustedes mucho más margen de maniobra para llevar a realidad ese proyecto. Y en la quinta columna vamos a tener los avances o el seguimiento que hay que hacer. Ahí es muy importante ir marcando todos los pasos y las acciones que estamos realizando, desde el envío de una carta de solicitud de recursos, el armado del proyecto, ya tuvimos una reunión, hay que darle seguimiento con tal tomador de decisión, tal fecha límite para el cierre de la convocatoria, en fin, todos los avances de la estrategia hay que irlos plasmando ahí específicamente, que eso nos permitirá darle continuidad a los proyectos, nos permitirá eventualmente crecer nuestro equipo de trabajo y tener mejores resultados. ¿Cuáles son los beneficios concretos de esta matriz de financiamiento para los gobiernos municipales? Uno es que nos va a dar un panorama muy claro de las alternativas para obtener financiamiento. A nosotros como el equipo técnico, pero también al liderazgo político. Entonces será mucho más fácil presentarle al líder de este proyecto cuáles son todas las ventanillas que hay que visitar para este debido proyecto, ¿no? Y armarle una agenda en consecuencia, o que nosotros armemos nuestra agenda en consecuencia. Otro beneficio es la posibilidad de ampliar el alcance de los proyectos obteniendo más financiamiento. En este ejemplo en donde ponemos 5 alternativas de financiamiento, se puede generar un efecto de bola de nieve, en donde juntamos financiamiento de un fondo, de un programa, de una organización civil, de un organismo internacional y de la iniciativa privada local. Y entonces, como resultado vamos a ver que vamos a superar la meta inicial de inversión solicitada, y eso nos permitirá tener un proyecto con mayor alcance. ¿A qué me refiero? Si habíamos planeado hacer una unidad deportiva, pues tal vez con el financiamiento que vayamos armando y con la cartera de proyectos que ya tenemos, esa unidad deportiva se convierte en una ciudad deportiva, por ya todos estos aliados que hemos juntado de financiamiento y porque ya estamos preparados técnicamente para realizar ese proyecto. Un tercer beneficio es que nos permite ser más eficientes en la gestión ante dependencias y organismos, porque estamos dando tiros de precisión, con temáticas específicas, con el seguimiento puntual de los acuerdos y sobre todo presentando una información muy profesional. Y el último beneficio de esta matriz de financiamiento es tener claridad en el seguimiento de los avances. Va a ser mucho más fácil dar resultados y convencer del
de los logros que se obtengan de esta estrategia en cuando se le presenten todos los seguimientos que se han realizado en cada uno de los proyectos, los avances. Tendrás más claridad acerca del proceso de trabajo que se ha iniciado y será mucho más fácil llevar a muy buen término esta estrategia de gestión de recursos. Yo lo dejaría hasta aquí, este tercer video de este módulo. Muchas gracias.